Buenas noches, compañeros y licenciados. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar acerca de la organización de archivos secuencial. Los integrantes del grupo somos Robert Alexis Robles, Elvin Enrique Salinas, Azarías Misael Contreras y Michelle Abigail Palma. Antes de comenzar, quiero darles acerca de una pequeña introducción sobre el tema de organización secuencial de archivos. Cuando hablamos de organización secuencial, nos referimos a una forma en la que los datos se almacenan uno tras otro en el orden en que se van escribiendo, es decir, no se salta entre posiciones, no se reorganizan, simplemente se escriben de forma lineal como si fueran apuntes en una libreta, línea por línea. En programación, esto se puede implementar fácilmente con archivos de texto. En C# usamos herramientas como StringWriter para escribir datos secuencialmente en un archivo y luego StringReader para leer esos datos en el mismo orden en que se escribieron. En este tipo de acceso secuencial, si queremos llegar al último dato, tenemos que pasar por todos los anteriores. Eso lo hace ideal para listas simples como registros, nombres o líneas de texto donde el orden importa. En el programa que presentarán mis compañeros van a ver cómo primero escribimos una serie de nombres, uno por línea, usando StringWriter, luego con StringReader. Esos mismos nombres se leerán exactamente en el orden en que fueron escritos, mostrando cómo funciona la organización secuencial en la práctica. Antes de entrar al programa, quiero hablar acerca un poco del lenguaje en el que está escrito, que es C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación moderno creado por Microsoft, es parte de la plataforma .NET y está diseñado para ser simple, seguro y poderoso. Es muy utilizado para desarrollar aplicaciones de escritorio, videojuegos con Unity, aplicaciones web, móviles y más. Visualmente su sintaxis es parecida a otros lenguajes como C++ o Java, pero con muchas mejoras que lo hacen más fácil de aprender y usar. C Sharp es un lenguaje de tipado fuerte, lo que significa que debemos declarar el tipo de cada dato, como int para números enteros, string para texto o sharp para un solo carácter. También es un lenguaje orientado a objetos, lo que quiere decir que se organiza en clases y objetos, lo cual nos ayuda a escribir código más ordenado y reutilizable. En este video especialmente estaremos haciendo un ejemplo y vamos a usar C Sharp para crear un programa de consola. Eso significa que trabajaremos con texto, leyendo y escribiendo datos por medio de la ventana de comandos. Una de las ventajas de C Sharp es que tiene herramientas muy útiles para trabajar con archivos como StringWriter y StringReader, que nos permiten guardar y recuperar información fácilmente, como lo verán en el programa. Ahora sí los dejo con mis compañeros que les van a hablar un poco más acerca del tema y les van a enseñar un ejemplo. Buenas noches, mi nombre es Robert Robles. Yo les vengo a hablar acerca de en qué consiste la organización de archivos secuencial. Como mencionó mi compañera de trabajo, perdón, Abigail, respecto a lo que es la presentación que estamos viendo, le daremos seguimiento a lo que es el programa que se basa en la introducción de archivos y jerarquía de datos, que en ella se basan múltiples tipos de librerías. ¿En qué consiste la organización de archivos secuencial? Como lo había mencionado anteriormente, la forma de organización de archivos donde los registros se almacenan secuencialmente. De esta manera se trabajarán en orden de que si yo vengo y lo presento en un programa de la empresa, va a ir como un reporte de manera secuencial de A, B, C, D, E o numeralmente uno, 2, 3, 4, 5. La otra es que se procesan uno tras otro, o sea, sin salto, o sea, van a ir en secuencia sin necesidad de saltar tablas o líneas de datos. Para acceder a un dato se deben leer los ejemplos anteriores. Un ejemplo de cómo se podría utilizar la tabla de datos es Ana, Luis, Carlos y Marta. A pesar de que no está en el orden secuencial del abecedario, pero está enumerado cada uno de los datos según el ingreso de los mismos. Donde se usan, donde se usan actualmente este tipo de programas como tal, o sí, este tipo de algoritmo, comúnmente en reportes, listas de asistencia, bitácoras o logs, historial médico o financiero. Quienes comúnmente lo utilizan pueden ser en el ámbito universitario, donde se está llenando una lista o una asistencia. Lo otro es sobre los reportes financieros acerca de cómo va en el estado financiero de una empresa, de qué número de mayor a menor, según el número, el rendimiento de ganancias, por ejemplo, ¿verdad? Los otros son sobre las bitácoras o los apuntes de que tenga una persona y se van ordenando de manera secuencial, obviamente, como desee el usuario utilizar el programa.
El historial médico y financiero, claramente. Algunas ventajas y desventajas con las que cuenta este tipo de algoritmo, perdón, que se utiliza en C Sharp, que es de jerarquía de datos. Voy a hablarles acerca, primero, obviamente, sobre las ventajas, ¿verdad? Las ventajas que este ofrece es la simplicidad y el acceso ordenado, de que no es muy complejo y es muy engorroso para utilizarlo, obviamente. Comúnmente se puede desarrollar en Visual Studio, obviamente, o ya utilizando lo que es C Sharp para trabajar con las respectivas herramientas de trabajo. Y también sobre esto se maneja la eficiencia para recorrer todo el archivo. De que esto es muy simple, la verdad, muy simplificada en la manera en cómo se muestra en lo que es permítanme, perdón, en lo que es perdón, en lo que es la pantalla principal que muestra la hora del CMD de imprimir al mostrar el sistema, se muestra los datos, o sea, no es muy complicado ni engorroso. Lo que sí es difícil como tal es modificar los registros, porque como ya son datos que ya están preestablecidos, no se puede modificar así por así, porque no permite tampoco el acceso a búsqueda, porque ya es un reporte impreso como tal, solo para mostrar y que lo vean las personas. Claramente en este ejemplo puede ser el jefe, alguien de IT, a donde que simplemente se le pasan reportes acerca de cómo van los trabajos. ¿Sí? Otra cosa que tiene, obviamente, es lo poco flexible que es con los grandes volúmenes de datos. Como es algo tan simple, no está muy orientado a que maneje grandes cantidades de datos para poder condensarlo y verlo realmente. Solo es para poca información, obviamente, como de una, dos o tres páginas de reporte, nada más. En eso se pueden utilizar otras herramientas de trabajo, obviamente, o se le puede dar más desarrollo al programa. Ya en esta parte como tal, en el uso de librería, yo lo voy a dejar con mi compañero Elvin para que le dé seguimiento a la diapositiva y les explique acerca del funcionamiento del sistema. Buenas noches, mi nombre es Elvin Salinas. Vamos a continuar con la parte de lo que es el código que hicimos para poder hacer el archivo secuencial. Este es el código, lo hicimos en el programa de Visual Studio y este es el código que nosotros usamos. Vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que hicimos aquí para que podamos entenderlo un poco mejor. Como ustedes saben, hay que agregar librerías para que podamos usar algunos comandos que necesitamos para hacer dicho trabajo. En este caso usamos el Using System, que esta es la librería base de .NET. Este nos permite funciones generales como console.write, console.read, para mostrar mensajes y leer teclas, que lo vamos a hacer aquí en la parte de mostrar datos y poder leer datos. También usamos también la parte donde nosotros vamos a guardar el archivo texto. En nuestro caso, el archivo texto lo vamos a guardar en el escritorio. Entonces, aquí en esta línea que tenemos documentada, es donde vamos a guardar nuestro archivo secuencial. Y nosotros decidimos ponerle de nombre estructuras, que es la clase que estamos llevando con el licenciado de la segundo parcial, grupo 3. Entonces, este fue el nombre que decidimos ponerle a nuestro archivo donde vamos a guardar lo que guardamos en este arreglo que vamos a grabar. En el arreglo, nosotros lo que usamos fue un arreglo, no usamos la opción de ir pidiendo datos y guardar uno por uno, sino que hicimos un solo arreglo donde pusimos algunos nombres que se van a grabar en ese archivo secuencial. Y, lógicamente, es la escritura. Aquí declaramos cómo va a ser. Recuérdense que los string write y estos son clases, ya están establecidas dentro de las librerías que nosotros agregamos acá en la parte de arriba. Tenemos la segunda, que es el using io, que esta es una librería que da acceso al sistema de archivos, o sea, entradas y salidas. Esta nos permite poder ir a escribir al disco y poder también
traer información del disco. Entonces, esta es la que nosotros estamos usando, la I/O, para poder hacer ese trabajo. Ese nos va a permitir, como les digo, leer y escribir en archivos ya de forma en el disco. En este caso, como les decíamos anteriormente, vamos a guardar esto en la parte del desktop. Aquí conseguimos, con esta línea que pusimos aquí, conseguimos la dirección del desktop de según el usuario que está en ese momento logueado en la máquina, para que siempre vaya a ser al desktop del usuario que se decida usar este software o este desarrollo que hicimos. Aquí es donde toma la ruta y nosotros a esa ruta que está aquí, escritorio, esa ruta que es esta misma que está acá, le agregamos al final el nombre del archivo que va a crear. Entonces, de esa forma llegamos a crearlo. De ahí, ¿qué hacemos? Bueno, ya escribimos, como ustedes saben, está la parte del main, que es donde se va a desarrollar toda la situación que estamos programando. Y venimos aquí, y de aquí en donde dice ya escritura secuencial, en esta sección es donde mandamos ya a grabar al archivo. Y como lo vamos a hacer en uno por uno, nombre por nombre, por eso estamos usando estos comandos, el for each, string name y nombres. Recuérdense que aquí guardamos en este que dice nombres, es donde estamos guardando toda esta data en este arreglo. Entonces él va a empezar a correr uno por uno y lo va a ir a escribir a el directorio y al archivo que nosotros designamos. Entonces, eso es lo que hará esa situación. Luego, normalmente, cuando ya esté terminado de grabar y todo, va a venir la parte de lectura para desplegarnos los datos que guardamos en ese archivo. Les vamos a mostrar el archivo texto para que ustedes vean dónde se guarda toda esa información y cuál es, bueno, lo típico de los archivos secuenciales que son así tipo texto. Recuérdense que no son tablas indexadas ni nada de eso, como dijeron nuestros compañeros, como han dicho nuestros compañeros, que estos archivos se va línea por línea y no podemos saltar de una línea a otra porque no es una base de datos como tal, sino que es un archivo de texto. Es un archivo lineal o secuencial. Entonces, en esta sección se hará esa parte. Empezaremos la lectura. Iremos aquí, declaramos dónde va a ir a buscar los datos. En esta sección de aquí donde está la ruta, donde guardamos el archivo con el nombre y todo. Y empezará a hacer línea por línea la lectura y con este while haremos eso hasta que llegue a la última línea. Con este comando donde dice lector.readline es nulo, esa es la última línea. Entonces en ese momento este while terminará y ya habremos mandado a pantalla todos los datos de los cuales hemos guardado. Entonces aquí, y por último, lógicamente, esperaremos una tecla de enter o algo para que pueda salir del proceso y terminar toda la situación. Vamos a ejecutarlo para que ustedes puedan ver el resultado. Entonces aquí lo corremos y esto nos abre los archivos normal y aquí nos dice. Y entonces ya tenemos aquí todo el proceso de los nombres que teníamos en el arreglo en una forma secuencial. Ahora vamos a mostrarles dónde se guardó ese archivo. Entonces ese archivo está en el escritorio de mi usuario y aquí está el nombre donde dice grupo 3, estructura grupo 3. Si le damos doble clic y lo abrimos, vamos a poder ver que ya tenemos el archivo y está con la misma forma a la cual el programa se ejecutó. Entonces podemos ver a Ana, Bruno, todo esto. Los archivos secuenciales, como han dicho nuestros compañeros, estos archivos no podemos ir a cambiar una línea en específico porque es secuencial, no tiene índices. Entonces, por ende, si quisiéramos hacer algo, tenemos que recorrerlo todo. Con estos pocos datos posiblemente lo va a hacer rápido, pero si nos tocara hacer un archivo con miles de datos o miles de líneas para poder modificar una línea, es un poco más difícil y también es difícil poder controlar los duplicados, que muchas veces se usa para poder hacer programas más seguros y más confiables para el público. Entonces, esta más que todo
según lo que hemos visto y lo que han dicho nuestros compañeros, recuerden que han sido para logs, reportes como de asistencia, cosas sencillas que los usuarios pueden ir teniendo y no hay ningún problema si algún dato se repite o si alguna situación sucedió. La otra, esos archivos, por ser de una índole de texto, recuérdese que no tiene ningún tipo de seguridad. Este es un archivo texto que se puede abrir con varios programas de edición de archivos de texto, como el ejemplo que ahorita nosotros, por ejemplo, lo abrimos con el bloc de notas. Se puede abrir con programas tan sencillos que esos datos no tienen ninguna seguridad. Entonces, eso es lo que hace la forma secuencial. Entonces, esta es mi explicación. Gracias por la atención que nos prestaron y lo voy a dejar con mi compañero para que pueda darle conclusiones acerca del tema. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Azarías Contreras. En cuanto a las conclusiones, se puede decir que los archivos secuenciales tienen bastante simplicidad. La lectura y la escritura se hacen de forma lineal, sin estructuras complicadas. También son fáciles de implementar, ya que no requieren base de datos ni bibliotecas externas. También son útiles para registros simples, ya sea para listas, logs o bitácoras. No hace falta una estructura compleja. También los archivos secuenciales son muy útiles en situaciones especialmente como cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos que se procesan en orden, como registros de ventas, listas de clientes o archivos de logs. Son sencillos de crear y manejar en ciertos casos. También ofrecen un rendimiento eficiente para tareas de lecturas y estructura secuencial. También posee un rendimiento para recorridos complejos. Leer o escribir la información de principio a fin es bastante eficiente en los datos de los archivos secuenciales. También su portabilidad. El archivo generado es un texto legible que cualquier editor de texto en el cual se puede abrir. Sin embargo, también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si queremos acceder a un dato específico, puede ser lento si no se sabe exactamente dónde está, ya que generalmente hay que recorrer los datos desde el principio. Esto puede ser un problema si se necesita acceder frecuentemente a información específica de manera rápida. También el archivo crece solo. Al agregar registros se añaden al final. No hay una compactación automática. También tiene una seguridad limitada, como nuestro compañero lo habló anteriormente. El archivo de texto puede abrirse con cualquier editor. En cuanto a esto, la seguridad de los archivos secuenciales es un aspecto importante a considerar. En general, estos archivos no tienen mecanismos de protección integrados, por lo que la seguridad depende mucho de cómo se manejen y de las medidas adicionales que se implementen. Por ejemplo, si los archivos secuenciales contienen información sensible, es recomendable protegerlos mediante técnicas de encriptación para que solo personas autorizadas puedan acceder a su contenido. Además, es importante controlar quién tiene acceso a estos archivos mediante permisos y controles de acceso en el sistema operativo o en la aplicación que se maneja. Otra consideración es hacer copias de seguridad periódicas para evitar pérdidas de datos o en caso de fallas o accidentes. También si los archivos se almacenan en un entorno compartido o en la nube, es fundamental asegurarse de que las plataformas tengan medidas de seguridad robustas. Sin acceso aleatorio. Bueno, para llegar al registro se deben leer ya sea los incisos anteriores antes de llegar al que uno necesita. No se puede llegar específicamente
a uno, sino que hay que ir uno por uno en secuencia. En sí, la edición de archivos secuenciales tiene sus particularidades de cómo estos almacenan los datos en orden. Generalmente se editan de manera secuencial, lo que significa que para modificar un dato específico, que es lo que les mencionaba hace poco, a menudo se necesita recorrer el archivo desde el principio hasta llegar a una posición. Esto puede hacer que la edición sea un poco más laboriosa en comparación con otros tipos de archivos que permiten el acceso directo a cualquier dato. Bueno, conforme a esta información, pues podríamos llegar a hacernos una pregunta, que si se debería de seguir usando o no. Bueno, en cuanto a esto, podríamos responder que depende del uso que se le dé. En muchos sistemas todavía se ven o son muy útiles, ya que se usan ampliamente, pero en otros casos, especialmente cuando se requiere acceso rápido a datos específicos, se prefieren otros tipos de archivos o bases de datos que permiten búsquedas más eficientes. En sí, en resumen, podemos decir que los archivos secuenciales siguen siendo una opción válida y útil en muchas situaciones, pero no siempre son la mejor opción para todos los casos. La decisión de usarlos o no dependerá de las necesidades específicas del proyecto que se va a hacer. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Buenas noches.